Ahora, en Pasajeros del Espacio, orientadores familiares. Haciendo un mundo mejor, una familia a la vez. Bueno, seguimos ahora en este momento en donde algún profesional relacionado con la familia, a través del auspicio de la Asociación Argentina de Orientadores Familiares, conversa con nosotros cada sábado, nos trae algún tema diferente y bueno, hacemos este ida y vuelta que nos genera tantos aprendizajes y nos dispara tantas líneas de pensamiento que ayudan a que podamos mejorar en algo. Relaciones vinculares de todo tipo, ¿no? Ya sabemos que hay temas que atraviesan a la familia en sus diferentes, a través de sus diferentes integrantes, y por suerte tenemos a los orientadores familiares, a los licenciados en Ciencias para la Familia, que nos traen algo de luz en este tema. Hoy vamos a charlar con la licenciada Janina Cosimé, y nos trae un tema que dispara también muchos otros que van de la mano y tiene que ver con el bullying. Buenos días, Janina, gracias por estar en Pasajeros del Espacio. Rocío y Marisa, te saludamos, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés acá. Hola Rocío, hola Marisa, hola a toda la audiencia, gracias por la invitación, gracias a ustedes. Bueno, sabemos que planteas este tema del bullying y como decíamos ahí en la introducción recién, cuando uno habla de bullying, a la mente vienen diferentes situaciones previas y posteriores a situaciones de este maltrato que sufren muchos con el bullying. Así que te queremos escuchar para que vos nos vayas contando y nos vayas orientando al respecto. Bueno, lo que hay que dejar en claro que el bullying no es una broma, no es un chiste, no es algo pasajero, sino que es una forma de violencia que tiene características específicas, ¿no? Que se dan entre pares, digamos, es decir, que siempre se trata de niños o adolescentes, digamos, no hay un adulto que intervenga, porque a veces los chicos dicen, me bulineó la maestra, no, digamos, si la maestra hizo una broma, si la maestra hizo un comentario que no era apropiado, o trató mal a un chico, y se formó y se expresó una forma de violencia, es una violencia que no es bullying, porque bullying es entre pares, ¿sí? Bien. Es una forma de violencia que se sostiene en el tiempo, que va increciendo, que se va profundizando, y es una dinámica grupal, es decir, hay distintos actores que siempre cumplen con el mismo rol, ¿no? Por eso es sistemática y es una forma grupal, es decir, el chico que es el agresor, que cumple el rol del agresor, siempre cumple el rol del agresor, los observadores siempre cumplen el rol de observadores y las víctimas siempre cumplen el rol de víctimas, ¿no? No es esta cuestión de que los chicos van cambiando de grupo y se van teniendo distintas disputas. No, esto es una dinámica que se instala y como bien dijiste es un proceso. Para llegar al bullying hubo un montón de instancias previas porque la violencia se fue instalando y el diagnóstico después termina en un bullying. Por eso la cuestión es poder prevenir y que pase cualquier tipo de violencia y después poder intervenir cuando se detecte que esto está sucediendo para que no se instale esta dinámica grupal de violencia que genera muchas consecuencias, muchos daños en todos los involucrados. Tener, prevenir, restaurar específicamente por eso, porque para poder hacer la intervención adecuada. Hola, ¿cómo está Rocío? La saluda, un gusto. No sé si nos está... Te perdí, Rocío. Hola, ¿me escucha? Yo sí, yo estoy al lado del módem y me dice la antena que estoy al 100, pero no te estoy escuchando bien. Hola, ¿ahora me escucha? Sí, bien. Sí, ahora te escucho. Perfecto, entonces. No, quería consultarle el hecho de, usted recién mencionaba que la diferencia que hay entre que
que por ahí haga alguna broma, algún docente, no es bullying, sino que es más agresión y no tanto... Pero en realidad no entendí bien la diferencia, porque en ambos casos sería bullying. No, porque el bullying, como definición, el bullying es entre pares, es entre chicos. Si hay un docente que, por ejemplo, violenta, digamos, un caso real, se justificaba la actitud de un docente con los alumnos porque tenía un humor sarcástico. Entonces, este docente en realidad lo que hacía era humillar sistemáticamente a algunos alumnos con comentarios inapropiados que lo que hacían era motivar la risa de los otros compañeros. Entonces, no puede ser pie para que se instale una situación de bullying de los compañeros a este o estos chicos del que el docente se le reía, ¿no? Porque el docente habilita, el adulto ahí habilita, en vez de ser controlador, la ley y el protector, y establecer la norma para todos del buen trato y el respeto, abrió una puerta a la burla, y a lo mejor hay una cuestión, ponele, de abuso de poder, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de un adulto en una posición de poder frente a un niño que no tiene la posibilidad de defenderse porque es un niño o es un adolescente y el adulto está en posición de poder. Entonces son dos tipos de violencia distintas. Cuando se trata entre adultos, por ejemplo, en un trabajo, se le dice moving, digamos, tiene distintos nombres la violencia según el entorno y las personas involucradas, pero no deja de ser violencia, pero es otro tipo de violencia. Y no es la misma. Janina, ¿cómo empieza el circuito del bullying, no? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se genera? ¿Cuándo podemos estar hablando de bullying y cuándo no? Porque por ahí a veces no es exactamente bullying. Cuando hay dos chicos, ¿qué no es bullying? Cuando hay dos chicos o dos grupos que siempre se están, yo soy muy coloquial, digamos, se tienen pica y están todo el tiempo peleando, discutiendo, se agarran en la puerta de la escuela o en la esquina de la escuela o en la plaza y demás, es una forma de violencia que hay que hacer una intervención, pero hay una cuestión de paridad en el poder, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, una vez gana uno, o sale parejos, gana uno, gana el otro, pero hay una cuestión de poder pareja. Cuando hay un bullying, hay una cuestión de asimetría de poder. Hay uno de los personajes, digamos, no quiero hablar de los chicos y estigmatizarlos, pero aquel que cumple el rol de agresor, o aquellos que cumplen el rol de agresor, tienen mayor poder real o simbólico, o percibido, por aquel que cumple el rol de víctima, que entiende que no se puede defender. O no se puede defender realmente, o entiende que no se puede defender. Entonces, esto que empieza como una risa, como una burla, es acompañada por la risa o el silencio, la complicidad del resto, de los chicos, sí. Y el que esté en inferioridad de condiciones, porque así se percibe muchas veces, no tiene que ver a veces con el tamaño físico ni nada, así se percibe, o así lo condiciona su crianza, porque también pasa que muchas veces a los chicos les enseñamos a que no tienen que contestar y tienen que ignorar las agresiones, y de alguna forma, si como una dinámica grupal, en algunos grupos puede funcionar esa estrategia y en otros seguramente no. Esto se empieza a profundizar. Entonces el chico no se defiende, o cuando intenta defenderse su intento no sirve, entonces va aumentando el poder de esta víctima y de los espectadores y los observadores, y va aumentando ese poder y la dinámica se va profundizando. Es decir, bueno, yo cuando estoy en público, le hago un comentario, con permiso, ¿no? Hago un comentario a alguna de las personas que está ahí, entonces algunos se ríen, entonces me diste más poder, y nadie la defiende a esa persona, claro. ¿No? Ese chico, nadie lo defiende, todos se ríen. Claro, entonces mañana va a ser otra broma claro. pasar. Como que testean a ver cómo claro. está el ambiente, sí. Todo el tiempo va a haber testeos, por eso, digamos, la importancia acá que yo siempre resalto, aparte del rol de los adultos, es poder sacar del rol de observador pasivo a los chicos, que son la mayoría, que es donde está el poder, a un activo positivo. Es decir, que cuando esto de que hay alguien un chico que está todo el tiempo molestando intencionalmente, porque hay una intención real de dañar a otro, sí. ¿No? No es un chiste inocente que me puedo equivocar en decir justo algo que le dolía y pido perdón, ¿no? Y busco la reconciliación. Hay una intención de dañar al otro y de estar en una situación de poder frente a los demás, porque el mensaje no es solo para la víctima, sino para todo el entorno. Acá mando yo, claro. Y si te metes,
te va a pasar lo mismo. Y en esta dinámica, perdón, sí, te escucho. Te termino de idea, Sí. Cuando el observador se convierte en un actor positivo, es decir, dice, no, mira, con esto basta, y se arman esas redes, que algunas escuelas lo hacen, cuando viene un chico nuevo, le piden a chicos que son más empáticos y a los chicos más grandes a veces, de tener mirado a ese chico y de cuidarlo, no porque haya una situación previa, sino porque para integrarlo al chico, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos automáticamente, los observadores, se meten y dicen, no, esto por acá no va, llaman a un adulto, se acercan al chico nuevo, el que está en dificultades, y le arman como una red de contención, no para pelear, sino para proteger a este chico y darle una red, ¿me entendés? Eso se detiene. El chico que hace de agresor, si tiene un problema de conducta, que tendrá sus razones, pero no lo van a justificar, va a intentar seguir testeando. Pero es otra forma de violencia, va a necesitar una intervención adulta diferente que la que ya está instalada el bullying, porque cuando ya está instalado el bullying, el adulto también es parte del problema. Claro. Porque no lo detectó y porque dejó pasarlo. Entonces hay que sacar del observador pasivo a sacarle una acción positiva, no ir a pegar. Justo te quería preguntar al respecto, ¿no? Vos dijiste ahí, el adulto no lo vio, no lo pudo ver, no lo observó y demás. Trayendo obviamente a la mesa esta de conversación lo que está ocurriendo en todas las escuelas, que algunas son consecuencias de bullying, otros no, pero ¿cómo detecta, por ejemplo, un docente situaciones de bullying? ¿Qué herramientas darle o cuáles son los signos de alarma? El grupo que hace bullying, ¿lo hace delante de los docentes o espera a momentos y lugares en donde no está la mirada del adulto? Digamos, ellos también tienen, el agresor también tiene miedo de ser descubierto, Claro. Pero dan igual señales. El tema es que con el sistema que nosotros tenemos, yo tengo muchos amigos docentes, no es lo mismo el docente de primaria, que está todo el tiempo con los chicos, que el docente de secundaria que va y viene, y a veces no tiene el tiempo para detectar o necesita más tiempo para darse cuenta de algunas cosas. Pero lo que hay en una situación de bullying, como en cualquier situación de violencia, es que el ambiente se corta con tijera. Es decir, hay una violencia activa que es cuando le están empujando al chico, ¿no? O le están tirando un papelito en la cabeza, y hay un momento de violencia latente en donde todos sabemos que algo va a pasar, pero no sabemos cuándo. Entonces, el agresor siempre tiene miedo de ser descubierto y está esperando el momento de hacer la macana. El chico que es víctima de violencia está esperando a ver cuándo va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Y los demás, algunos para reírse y otros por incomodidad, saben que algo va a pasar y están esperando también que eso pase, ¿no? Porque el observador, a diferencia del espectador que disfruta de esta situación, el observador sufre con esta situación, pero no hace nada. Entonces, y a veces tiene miedo de ser parte de que lo elijan también como víctima, ¿no? Entonces hay un ambiente así como que hostil, como que se corta con tijera. Se hace una broma, algunos se ríen y hay alguien que nunca se ríe, hay alguien que siempre es excluido, y si esto es algo que empezó a iniciarse, hay cambios de conducta. Un chico que a lo mejor participaba un montón, deja de participar, se pone en un costado. En los recreos, hay escuelas que, bueno, a lo mejor son más pequeñas o tienen más, unas reglas de convivencia un poco más firmes y participativas, en las que los preceptores, los tutores están en el patio mirando a los chicos y las dinámicas y la detectan. Es real, no siempre las detectan, pero y hay veces que, bueno, lo que se necesita también, esto de la responsabilidad adulta en la casa, el que tiene más posibilidad de detectar un cambio de conducta son los padres o los cuidadores. Entonces, muchas veces cuando es el cuidador el que detecta un cambio de conducta, tanto sea en el chico que es víctima, en el observador o en el agresor, comunica a la escuela y se trabaja en conjunto. Esto es posible. Yo sé que esto pasa, porque lo sé que pasa. De escuelas que han intervenido porque no se dieron cuenta y en vez de decir, no, esto no puede ser, vino alguien, un padre con una situación, contando una situación y se observa y sí, esto pasó y la abordan, ¿no? Antes que detone, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero por eso es muy importante el trabajo escuela-familia. Te das cuenta de una víctima porque el chico se deja de participar, está siendo excluido, se autoexcluye muchas veces. Hay un cambio de conducta que a lo mejor no es, a ver cómo decirlo, específico, porque si vos no ves la agresión,
Pero bueno, vos ves un cambio de conducta en un chico y siempre una señal de alarma porque algo le pasa. Puede ser que los papás se estén separando, puede ser que se le murió el perro, pero a ese chico algo le pasa, claro, y tengo que estar atento a por qué. Y en el agresor, el tema es que por lo general es un chico que está siempre desafiando las reglas, habla burlonamente o despectivamente de compañeros, de otros chicos y de los adultos. Entonces, a veces nos cuesta como papás poder identificar eso, pero es un llamado de alerta. Vos los escuchás jugando en línea o los escuchás con una conversación por WhatsApp o por lo que sea con un compañero, si vos no le mirás el teléfono y te das cuenta cuál es su forma de trato con los demás. Y nos cuesta a veces decir, che, mi hijo, la verdad que es muy despectivo a la forma de hablar y corregirlo. Pero si yo no lo corrijo y no lo veo, puede terminar siendo un agresor, a lo mejor no en bullying, ¿no? Pero en la vida general, una persona que naturaliza la violencia como una forma de conectarme con un otro. Justamente en relación un poco a algo de lo que mencionabas recién, es que yo te quería consultar el tema de cómo influye, ¿no?, en el bullying las redes sociales y justamente lo que se conoce como ciberbullying. Claro, porque es 24/7, genera muchísima más ansiedad, la difusión es mucho más grande de la burla y las consecuencias mucho más profundas. ¿Y hay alguna forma de prevenirlo? Mira, la forma de prevenir es, y el otro día mi marido lo estoy contando porque mi marido me dice, escuché un ingeniero en seguridad cibernética, y si terminó su charla, dice, como lo hubieses terminado vos. La única forma de prevenir el ciberbullying y otras formas de violencia digital, o que los chicos participen en estas redes tan oscuras, tanto de idolatrar asesinos seriales como la pornografía y todo lo demás, es la comunicación y la presencia adulta. Claro. Y lo dijo un experto en ciberseguridad, y nos va a sacar el trabajo el experto en ciberseguridad. Se ve que el más común de los sentidos se ha perdido, y hasta un experto en ciberseguridad con un poquito de sentido común le dio la clave de cómo prevenir esto, ¿no? Y él decía, no importa si vos le cortás los cables de Wi-Fi, de sacar las claves, le pones controles parentales, los chicos siempre van a encontrar la forma, porque están un paso adelante en el manejo de esto. Dice, pero lo que no se puede reemplazar es la presencia de los padres y la comunicación. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde temprana edad lo que se llama el ejercicio responsable de la libertad, que básicamente es sentido común, a cada paso elijo y esa elección tiene una consecuencia, y no hay premios y castigos en la vida, hay elecciones y consecuencias, ahí yo lo voy educando, ¿no? Y específicamente educar lo que es la ciudadanía digital, que se le dice, ¿no? Esto de decir, a ver cómo me manejo en las redes, porque a veces creyendo que hay un cierto anonimato, que después vemos que cuando la justicia interviene, ese anonimato no es real, porque se puede encontrar quien hizo las amenazas, por ejemplo, en las escuelas estas últimas semanas, se sienten en libertad, entre comillas, de decir y hacer, publicar cualquier cosa, entendiendo que no hay consecuencias. Y los adultos cometemos el error de creer que lo que pasa en el mundo digital no es real, ¿no? Pero también olvidamos o no entendemos que tiene un impacto en la vida real, en la vida analógica, en la vida cuerpo, ¿no? Vos sabés que me llamó la atención a mí hace unos días en estas situaciones que se vieron en diversos colegios, en un colegio de acá de La Plata puntualmente, a padres que estaban afuera gritando, no hay contención en el colegio, no tienen gabinete, no sé qué sé yo, como poniendo todas las tintas en la escuela que no hacía lo que tenía que hacer para que no ocurrieran las cosas que están ocurriendo. Y me pareció la verdad que es una negación total de la responsabilidad parental o familiar, que es lo que realmente puede llegar a prevenir o a disminuir estas situaciones en las que están en riesgo los chicos. La familia en líneas generales está por un montón de circunstancias, ¿no? Desde económicas hasta políticas públicas, está debilitada en su función, olvidando, aún desde las políticas públicas, el rol fundamental que tiene la familia como célula fundamental de la sociedad. Familias fuertes, sociedades fuertes, individuos fuertes, sólidos, capital humano, ¿no? Ahora que está famoso el capital humano, esto no es nuevo, no como recurso, como capital.
¿no? Okay. Entonces ha sido tan debilitada, y por otro lado, por una cuestión a veces de comodidad, negligencia, falta de recursos, de los que sean, no estoy hablando de económicos solamente, la familia como que ha olvidado también su función. Digamos, las políticas públicas o las personas que están en situación de poder, por algunas cuestiones a veces ideológicas, debilitar a la familia entendiendo que es un obstáculo para conseguir determinadas cosas, ¿no? Desde lo ideológico. Se la debilita, entendiendo que porque en un papel la debilitemos, la familia dejaría de ser lo importante que es, porque cuando las leyes, la Constitución Nacional, los tratados internacionales reconocen a la familia como célula fundamental de la sociedad y de la unidad misma, la reconocen su función, no es que se la dan, la reconocen, ¿no? Y por eso hay leyes que dicen, que parece que algunos las olvidaron, que los legisladores y todas las leyes deben estar enfocadas a fortalecer a la familia y darle las herramientas necesarias para que pueda cumplir adecuadamente con su función. Eso está en las reglas, en las leyes fundamentales de nuestro país, pero parecen olvidadas por otras políticas que la debilitan. Entonces, ¿qué pasa? Las escuelas terminan haciendo guarderías más caras, más baratas, pero guarderías al fin, donde parece que se terceriza la función principal de la familia. No funciona así. Es central. Janina, en la práctica no funciona. Tal cual. ¿Cuál sería, digamos, el motor o la situación inicial o el motivo por el cual un chico de golpe se convierte en acosador, en violentador de otro par, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la verdad que, si bien estas situaciones han ocurrido siempre, es alarmante cómo se está replicando ahora en todos lados, en todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué un chico, un adolescente, de repente disfruta tanto en violentar a un par? Mira, la violencia siempre es multifactorial, digamos, no hay una regla directa, una regla de tres simples, como diríamos en matemática, ¿no? Un hijo de padre violento va a ser un violento. No, hay un montón de factores. Hay factores que son personales, es decir, cada chico nace con un temperamento y de acuerdo a su entorno va moldeando su personalidad, sus conductas, ¿no? Tiene que ver con el tema de la autoestima, el tema del manejo de la frustración, el tema, bueno, de su inteligencia emocional, en el sentido de poder reconocer sus propias emociones y manifestarlas adecuadamente. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con lo personal, tanto para ser víctima, digamos, propenso a ser víctimas, como un victimario, como un agresor. Y ahí también está la familia, porque, digamos, esas condiciones naturales, de esas condiciones individuales, de ese chico que puede estar propenso a ser un actor principal en el tema de bullying, está condicionada por su familia, ¿no? Porque es el que le enseña no a frustrarse, es el que le enseña no a reconocer sus emociones, es el que le hace una sana autoestima, que desarrolle una sana autoestima o no. Y siempre nos vamos a encontrar en el péndulo. Entonces, familias muy autoritarias, del otro lado en el péndulo, familias negligentes, completamente ausentes. Comunicación súper abierta, pero en lo negativo, donde a lo mejor al chico se lo autiza, y del otro lado, cero comunicación. Familias que golpean a sus hijos, familias que vos los ven en el supermercado, que el nene le pega a la mamá confundiendo crianza positiva con falta de límites, se deja de pegar, y bueno, si el chico aprende desde temprana edad que consigue las cosas con un berrinche pegando, ¿qué va a hacer en la escuela? Va a replicar su forma de aprendizaje, porque es lo único que conoce. Después tenemos lo que tiene que ver con las instituciones. Yo conozco casos de compañeros que en la escuela un chico es agresor y el otro es víctima de bullying real, que el chico se tuvo que sacar de la escuela, y en otro entorno los mismos chicos no eran amigos, pero eran compañeros que convivían sin ningún tipo de dificultad, hasta se reían. Entonces, acá están las cuestiones de la institución que alberga a esos chicos. Instituciones donde hay autoritarismo, no se detecta la violencia porque está naturalizada. Instituciones donde, digamos, se confunde también, algunos hasta la Montessori se la confunde con la falta de límites y con la falta de reglas y con una guía o una estructura básica, son propensos a generar estas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos de los dos lados siempre, digamos. En cambio, una escuela donde, bueno, a lo mejor puede tener un chico con dificultades en su conducta, pero llega a una institución o a un club, por eso, este chico estaba en la escuela, le pasaba esto, en el club no le pasaba. Tenía, sin decirlo nada y sin el profesor saberlo, el profesor fomentaba el trabajo en equipo, el respeto mutuo, era la ley y el orden donde él estaba sin ejercer autoritarismo, y había normas claras. El que no cumplía con las reglas
quedaba fuera en ese momento del equipo del entrenamiento, quedaba fuera el domingo del partido, y si se portaba demasiado mal, quedaba suspendido en el club. Entonces, reglas claras que se cumplen, que son firmes, entendiéndolas como una forma de amor. El entrenador no creo que tenga el amor parental que tiene un padre con un hijo, pero digamos, esto de la intención de hacer bien al otro y de convivir en sociedad, ahí no se daba el bullying, se daba en la escuela, mismos chicos. Clarísimo. La cultura en la que estamos atravesados, ¿no? Y bueno, y el tema que te decía, la educación digital. Clarísimo, Janina. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, es un tema para charlar horas. ¿Alguna recomendación que nos quieras dejar, alguna observación, alguna reflexión final como para que nos quede ese tema pensando y podamos aplicarlo, transmitirlo a quienes por ahí tengan alguna situación cercana de bullying? Mira, para los papás que a lo mejor tienen un hijo que está atravesando esta situación, lo que el hijo necesita es amor, es contención, es recuperar su red, y si no, creémosle una red de contención, es recuperar o desarrollar una sana autoestima, que lo saquemos del lugar de víctima. Nuestra mirada de víctima no les ayuda, convirtámoslo en sobrevivientes, y cambiar de institución no siempre es un fracaso, porque nuestra vista tiene que estar en buscar lo mejor para nuestros hijos. Ahora, si los cambiamos de institución, necesita un proceso de restauración. Y en líneas generales, lo que nos falta es padres presentes, padres con ganas de renegar con los hijos, no de los hijos. Nosotros tenemos que renegar en el buen sentido con nuestros hijos, dedicarle tiempo, esfuerzo, presencia. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Yo creo que la solución a todos nuestros problemas hoy en nuestra sociedad son familias fuertes, presentes, ocupándose de sus hijos, en la crianza cuando son niños y en el acompañamiento cuando son adolescentes. Y no los dejemos huérfanos, con padres vivos. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Janina, te agradecemos mucho esta comunicación. Y si vos tenés redes sociales donde te puedan seguir o consultarte o demás, las escuchamos. Sí, Janina Cosime, con 2 S, en Instagram, en Facebook, tengo un canal de YouTube y tengo un blog. Así que me pueden encontrar ahí. Tengo muchísimo material grabado gratis y columnas digitales para que los papás se puedan hacer de herramientas y bueno, y abierta a cualquier consulta. Bueno, te agradecemos mucho esta charla y bueno, volveremos a convocarte en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, para servirlas. Chao, chao. Gracias, que estés muy bien. Janina Cosime, licenciada, orientadora familiar, con un tema terrible. Tiene creo que un libro escrito también al respecto. Así que bueno, si la buscan seguramente en el blog o en las redes, ahí estará alojado el material.